Ayer fue 25 de mayo y hemos pasado y transitado por lo que se denomina Semana de Mayo. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer un breve repaso de historia. Y antes de empezar con el breve repaso, quiero de antemano pedir disculpas a los profesores y a las profesoras de historia y a todos aquellos que han estudiado en profundidad la historia del país, porque seguramente mi resumen va a ser bastante pobre, escaso de detalles y puede llegar a haber hasta algún detalle incorrecto, pero bueno, he estudiado bastante antes de decir lo que voy a decir. Pero desde ya voy pidiendo disculpas. Vamos a situarnos en mayo de 1808. Las tropas de Napoleón Bonaparte invaden España y reemplazan a su rey Fernando VII. Vamos, todavía bien, gracias. Reemplazan a su rey Fernando VII. Lo quitan y ponen al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Mientras eso sucedía en Europa, acá en el territorio que hoy conocemos como Argentina, gobernaba el virrey Cisneros, representante de la corona española y representante del rey Fernando. ¿Hasta acá venimos bien? Gracias. Bien, ¿qué sucedió? Empezaron a llegar noticias a América de que Francia había tomado España y que el virrey estaba representando a un rey que no estaba en su trono y estaba representando una corona que en ese momento no existía porque Francia había invadido a España. Y llega el 18 de mayo de 1810, la famosa Semana de Mayo. Y los habitantes de nuestro territorio, los criollos particularmente, empiezan a reclamar, empiezan a organizarse, empiezan a hablar entre ellos porque detectan que tienen un virrey que está representando a un rey que no está, que no existe. Y el objetivo de ellos es derrocar a ese virrey y formar un gobierno propio. En mayo de 1810 empieza un proceso de transformación en este territorio, en nuestro país, que dura 6 años, hasta que el 9 de julio de 1816, gracias, se firma la independencia. Fue un largo proceso, pero podemos decir que el inicio de ese proceso fue esa semana, ese 18 de mayo de 1810. Empieza el 18 de mayo y el 25 de mayo el virrey Cisneros es derrocado y se forma la primera junta, el primer gobierno patrio. Hasta aquí el resumen. Recapitulando, acá en el territorio argentino había un pueblo que estaba gobernado por un virrey que representaba a un rey que no estaba en el trono, que representaba a un país que no estaba mandando en ese momento. Y quizás te estás preguntando en esta mañana, ¿por qué estoy trayendo este tema a colación? ¿Qué tiene que ver la semana de mayo con lo que venimos a hacer este domingo? Pero sucede que cuando venía pensando en este tema y meditando en este tema, me acordaba de que hay un pueblo que podemos encontrar en la Biblia que hizo el camino inverso. Ese pueblo no tenía un rey y decide instaurar una monarquía. Lo decide hacer por circunstancias que vamos a leer más adelante, pero podemos decir que no fue una decisión muy sensata. Les voy a pedir que me acompañen al libro de 1 Samuel, capítulo 8. Y antes de seguir avanzando, les pido que me acompañen en oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permitís reunirnos. Gracias, Señor, porque nos permitís abrir las puertas de esta iglesia con libertad, Señor. Gracias porque podemos proclamar tu nombre en alto, Señor, porque podemos leer tu palabra en voz alta sin sufrir persecución. Señor, te pedimos que nos hables en esta mañana, que nos dejes tu enseñanza, Señor, que nos ayudes a aplicarla, que, Señor, yo solamente transmita y sea un instrumento tuyo, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que toques nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, a aprender, Señor, y a tomar decisiones que te agradan. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron
y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondré en sus carros y en su gente de caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que en sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis su siervo. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos, cada uno a vuestra ciudad. Cuando meditaba en este pasaje, me llamaban la atención algunos puntos que quiero compartirles en esta mañana. En primer lugar, la razón por la que el pueblo de Israel pide un rey es una problemática real. Los hijos de Samuel verdaderamente eran corruptos, verdaderamente recibían sobornos, verdaderamente no impartían justicia como corresponde. Ya nos vamos a adentrar más en este tema, pero podemos ver que la raíz de este problema fue una problemática real. Punto número 2. Si bien la problemática es real, la solución que propusieron los ancianos es incorrecta. Es una solución que no mide las consecuencias que va a traer implementarlo. Punto número 3. Como los ancianos no midieron las consecuencias, Samuel habla con Jehová y después Samuel les dice: miren, ustedes están proponiendo esto, va a traer toda esta lista de consecuencias. Consecuencias malas. No hay nada bueno en lo que dice Samuel que va a pasar cuando implementen un rey. Punto número 4. Ahora el pueblo conocía las consecuencias. Sabían qué es lo que iba a pasar si elegían un rey humano. Samuel le advierte, les deja todas las luces de alerta prendidas, le deja todas las cartas arriba de la mesa, y sin embargo, siguen en la misma postura, siguen queriendo un rey humano. Dice 1 Samuel 8, 19 y 20, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y acá es lo primero que me hacía ruido, que los hijos de Samuel eran corruptos, estaban haciendo las cosas mal. Y podemos decir que eso fue lo que inició que ellos piden un rey. Pero acá hay algo más en el fondo, acá hay una razón más, y es una razón quizás más profunda que los hijos de Samuel. El pueblo quería ser como las demás naciones. El pueblo miraba a su alrededor, el pueblo veía que todas las naciones de alrededor tenían rey, y ellos dijeron: nosotros queremos ser como esas naciones. Nosotros queremos tener un rey que vaya al frente de nuestras batallas. Y eso me lleva al punto número 6, que para mí es el peor según mi perspectiva, y es que el pueblo de Dios
prefirió a un hombre para que pelee sus batallas. Pierden de vista que hasta ese momento cada una de las victorias que habían tenido se las había otorgado el Señor. Como séptimo punto que rescataba de este pasaje, y es triste, es que 3 capítulos más adelante, en 1 Samuel 12, vemos que ya Saúl había asumido el trono y ya el pueblo se estaba arrepintiendo de haber desoído la palabra de Jehová. Ya se había arrepentido de haber elegido un rey humano. ¿Y qué hace el pueblo? Le pide a Samuel que interceda por ellos ante Dios. Si seguimos leyendo la Biblia, si seguimos leyendo la historia, podemos ver que fue una elección pésima del pueblo de Israel. Podemos ver que no agradó a Dios esta elección. Podemos ver que el pueblo pagó consecuencias y paga consecuencias aún hasta el día de hoy por haber elegido un rey humano. Fue tan mala la decisión que si nosotros agarramos y reunimos a todos los reyes que tuvo Israel, la mayoría de ellos hizo lo contrario a lo que Dios pedía. No llevaron al pueblo por el buen camino y el pueblo pagó consecuencia tras consecuencia. Pero no nos vamos a quedar con el pueblo de Israel, sino que vamos a ver en esta mañana qué podemos aprender, qué enseñanzas podemos sacar de este pasaje. Porque si está acá, si Dios lo dejó acá, es para que nosotros aprendamos. Es para que nosotros no sigamos ese mismo camino, sino que nosotros podamos tomar decisiones mejores. Y el primer punto que te quiero compartir esta mañana lo titulé Un único rey. Humanamente, en nuestra vida diaria, para simplificar, para hacer más ordenadas las cosas, tendemos a compartimentar nuestras vidas. Entonces tenemos nuestra vida de servicio, nuestra vida familiar, nuestro trabajo, nuestro estudio, metas, problemas, tenemos nuestra intimidad y ponemos así diferentes sectores. Podemos decir que dividimos nuestro territorio en provincias. Y si bien es más sencillo verlo de esta forma porque nos permite trabajar mejor con cada uno de los sectores, lo que nos enseña la palabra es que no podemos servir a 2 señores a la vez. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Es decir, que si yo divido mi vida, que sería mi territorio, en distintas provincias, cada uno de esos sectores, cada una de esas provincias, las tiene que gobernar el mismo rey. Si yo tengo el rey incorrecto en alguna de esos sectores, si yo siento en el trono a alguien incorrecto, va a perjudicar todo. La palabra también nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Y si yo en alguno de estos sectores estoy fallando, he sentado un rey que no va a perjudicar a todo mi cuerpo, va a perjudicar toda mi vida. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, si mi ciudadanía está en el cielo, si mi nación está en el cielo, no puedo sentar a un gobernante que no pertenezca a esa nación. Si mi ciudadanía está en el cielo, si yo soy embajador de Cristo, entonces solamente le pertenece a una persona el trono de mi vida y ese trono le pertenece a Dios. No puedo sentar a nadie ni a nada y desplazar a Dios. No puedo destituir a Dios de los tronos de mi vida. Entonces, como primer punto en esta mañana, te quiero invitar a que medites, a que puedas inspeccionar tu vida y que puedas ver si tenés un único rey sentado en tu trono. Si quieres verlo como varios tronos, que esté el mismo rey sentado en cada uno de esos tronos. Si ves que has sufrido alguna invasión, si ves que ya Dios no está sentado en alguno de esos tronos, Dios nos está dando la oportunidad en esta mañana de que quitemos a ese rey, de que limpiemos ese trono y se lo devolvamos a Él, que le devolvamos las riendas a Dios de vuelta de ese sector de mi vida. El pueblo de Dios tuvo la oportunidad de volverse atrás de ese pedido. Samuel advirtió de las consecuencias, no escucharon y pagaron consecuencias. Y si nos dejó la enseñanza el Señor acá es para que nosotros no hagamos lo mismo. Si nosotros vemos que estamos sentando al rey incorrecto, que lo saquemos y volvamos a poner a Dios. Que devolvamos el trono de nuestro servicio, de nuestra familia. Que devolvamos el trono de nuestro trabajo,
del que estudia del estudio, que le devolvamos el trono de nuestra intimidad, el trono de nuestras metas, el trono de nuestras problemáticas, el trono de nuestras luchas. Hasta ahí, este primer punto. Vamos a pasar al segundo punto en esta mañana, y lo titulé El trono de mi servicio. Todos nosotros como hijos de Dios, cuando recibimos al Señor, hemos recibido al menos un don. Podemos tener un don o más dones. Y sabemos que Dios nos pide y Dios quiere que pongamos a su servicio esos dones que Él nos regaló. También sabemos que además de nuestro servicio, Dios nos ordena que prediquemos el Evangelio, que llevemos el Evangelio a las naciones. Y esto teóricamente lo sabemos bien, lo hemos escuchado un montón de veces, es fácil decirlo, pero a la hora de implementarlo a veces se pone un poco más complicado. Y en nuestra vida de servicio diaria, y cuando estamos sirviendo al Señor, puede que empecemos a detectar algunas problemáticas, puede que empiecen a surgir algunas preocupaciones. Yo he enumerado algunas, pero no estoy cubriendo todas, puede que tengas una problemática distinta. Algunas de las que yo pensaba es que puedo estar sirviendo a Dios y ver que mi servicio no produce ningún fruto, que mi servicio no está produciendo frutos. O puedo estar sirviendo al Señor, puedo estar trabajando en algún área, en algún servicio, en algún ministerio, y que no esté siendo de bendición para mí. Y si yo estoy sirviendo al Señor y no está siendo de bendición para mí, es una luz de alerta, algo está pasando ahí. Otra cosa que me puede estar pasando es que siento que en donde estoy sirviendo me están faltando ideas, que por ahí mis ideas no son originales, que por ahí mis ideas no son novedosas, que ya la gente no se sorprende cuando traigo algo nuevo, cuando propongo algo nuevo. También puede pasar, unido a esto, que la gente, que los hermanos quizás a los que les estoy sirviendo, no responden como yo estoy esperando que respondan. Y si estoy empezando a detectar estas cosas, es muy probable que el motivo sea que no esté Dios sentado en el trono de mi servicio, que haya sentado a otra cosa o a alguien más. Quizás sente en el trono de mi servicio el servir porque es lo que los demás están esperando que haga. Quizás eso está sentado en el trono de mi servicio. La presión de que siento que los demás esperan que yo tenga que servir. Unido a esto, quizás está sentado en el trono de mi servicio la búsqueda de aprobación, la búsqueda de halagos, la búsqueda de palmadas en la espalda. O quizás senté en el trono de mi servicio la rutina, el servir porque sé que lo tengo que hacer, pero pierdo la pasión, pierdo cuál es el objetivo, pierdo para quién estoy sirviendo. Y si detectamos que tenemos sentada alguna de estas cosas en el trono de nuestro servicio, o algo distinto que por ahí no haya mencionado, es un buen momento para destituir a lo que esté sentado en ese trono de mi servicio y pedirle a Dios que asuma el trono, darle el primer lugar y que Él pueda tomar verdaderamente las riendas de mi servicio. Cuando Él esté en el trono de mi servicio, cuando esté Él en primer lugar en mi servicio, voy a empezar a hacer las cosas con excelencia. Porque voy a saber a quién estoy sirviendo, voy a saber quién está siendo mi rey. Y mi rey es lo más grande que hay. Y todas esas preocupaciones que mencionaba hace un ratito van a empezar a desaparecer y se van a empezar a solucionar. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando siente a Dios en el trono de mi servicio, como decía, estas preocupaciones van a desaparecer. Mientras Dios no está sentado en el trono de mi servicio y yo tengo que trabajar en un ministerio, tengo que trabajar en algún área, lo que tengo que hacer es ponerme a fabricar ideas. Tengo que ponerme a crear cosas porque no estoy en sintonía con el Señor. Cuando yo estoy en sintonía con el Señor, cuando Él es el rey de mi servicio, entonces yo paso a ser un instrumento de Él, yo paso a ser un canal de Él. Yo voy a transmitir a los hermanos a los que esté sirviendo, si es un área, lo que el Señor me dio a mí. Si el Señor está produciendo el querer y el hacer, voy a dejar de preocuparme de que mis ideas no sean novedosas, de que la gente no reaccione como espero, porque voy a estar tranquilo, voy a estar seguro que lo que estoy transmitiendo a los demás es lo que Dios quiere. Y muchas veces, cuando estamos sirviendo, implica a veces abordar temas difíciles, cosas que a veces no son agradables, a veces charlas duras, conversaciones complicadas,
que pueden causar dolor. Muchas veces el servicio puede llegar a ser sacrificado, puede dolernos de cierta manera el servicio. Pero si el Señor es el que está gobernando, puedo quedarme tranquilo de que ese servicio va a ser de bendición para mí y ese servicio va a poder ser de bendición a los que esté sirviendo en ese momento. Sirvo al Señor en primer lugar, sirvo a mis hermanos cuando estoy sirviendo al Señor. El tercer punto y penúltimo punto en esta mañana lo titulé El Rey de mis batallas. Al principio del mensaje les mencionaba que íbamos a hablar un poquito más de los hijos de Samuel. Y quiero volver a leer el mismo versículo porque la verdad es que me impacta muchísimo la decisión del pueblo. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y yo mientras meditaba en este pasaje, que fue lo que más me impactó, es lo doloroso que debe haber sido para el Señor escuchar esas palabras de su pueblo. Lo doloroso que debe haber sido para el Señor ver el nivel de ingratitud que tenía su pueblo. Nuevamente, hasta ese punto, el Señor había ayudado y había dado la victoria en todas las batallas. Y el pueblo creyó que de alguna manera quitar a Dios y poner un hombre al frente de las batallas iba a ser más conveniente. Y meditaba en este pasaje y me pegaba porque examino mi vida, veo mi vida y veo que en muchas de mis batallas he sido igual de necio que el pueblo de Dios. Y he sacado al rey que tiene que estar, he sacado al que tiene que comandar esa batalla y he puesto a un humano. Quizás he puesto a un humano, quizás he puesto un líder, quizás he puesto un anciano, quizás me he puesto a mí mismo. La palabra me enseña que en Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy más que vencedor. No soy más que vencedor en Andrés, no soy más que vencedor en mi líder, no soy más que vencedor en mis ancianos, ni en ningún personaje o persona que pueda seguir que sea una guía espiritual. Nuevamente, el pueblo de Israel tenía una problemática real. Estaba viviendo una situación difícil. Claramente estaban siendo perjudicados por los hijos de Samuel. Pero hubiera sido muy distinto si el pueblo, en lugar de exigir un rey, llevaba sus problemas a los pies del Señor. Si le planteaba, podían acercarse a Samuel para que Samuel intercediera por ellos y decirle, mira, tus hijos están haciendo esto, nos están perjudicando, necesitamos que esto cambie. Y llevar la problemática a los pies del Señor. Si hubieran hecho eso en lugar de destituir a Dios y poner a otro rey, todo hubiera sido distinto seguramente. Seguramente se hubieran ahorrado un montón de todas estas consecuencias que pagaron. Muchas veces nos encontramos y chocamos con problemáticas grandes, problemáticas familiares, de salud, problemas económicos, luchas personales, batallas personales. Un largo listado puede pensar cada uno de problemáticas y cosas con las que tenemos que enfrentarnos. Y nos puede pasar que decidimos poner a otro comandante en la batalla que no sea Dios. O puede que ni nos demos cuenta que llega la problemática y nos vemos en algún momento luchando por nuestros propios medios, dejando de lado a quien tiene que estar a cargo de esa situación. Claramente Dios va a poner a nuestro lado personas que nos ayuden. Si tengo un problema de salud, seguramente va a poner médicos. Si tengo un problema espiritual, seguramente va a poner una guía. Pero son instrumentos de Dios. El que tiene que estar en primer lugar en esa problemática que tengo es Dios. Tengo que ponerlo en sus manos y Él va a mandar los medios para ayudarme. Yo no sé qué situación complicada puedes estar atravesando actualmente. Puede ser una batalla difícil, puede ser una batalla que estás perdiendo constantemente, puede ser una batalla que ya ves que está perdida quizás. Pero en esta mañana quiero invitarte, quiero incentivarte a que puedas poner a Dios al frente de esa batalla, que puedas poner al Rey de Reyes al frente de esa batalla, que quites quien está en este momento luchando, que posiblemente seas solamente vos con tus fuerzas y puedas poner al Señor. Mientras estudiaba la palabra, puedo ver que Israel tuvo muy buenos reyes. Verdaderamente tuvo muy buenos reyes. La mayoría fueron malos, pero hubo algunas excepciones que fueron muy buenos. Y aún así, teniendo esos buenos reyes se equivocaron y el pueblo pagó consecuencias por las equivocaciones de esos buenos reyes. Pensaba en el ejemplo de David, por ejemplo, que decide hacer un censo en un momento del pueblo
depositando su fe en el número de personas y no en la fuerza del Señor. Y a Dios no le agradó esto. Dios lo tomó como pecado. David, antes de que Dios le dijera que era pecado, ya se dio cuenta que había fallado. Y el pueblo pagó consecuencias. Y pagó con una gran mortandad. Y estamos hablando del rey David, que fue una persona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Creo que pocas personas pueden decir, se puede ver en la Biblia que podamos decir que tenían un corazón conforme al corazón de Dios. Y aún así, tuvo equivocaciones, tropezó. Ni hablar cuando había malos reyes al frente del trono. Cuando había reyes que le daban la espalda al Señor. Cuando eso sucedía, era un desastre para el pueblo. Sufrían consecuencias y las sufrían durante años. Sufrían hambrunas, mortandad, guerras perdidas. De la misma manera nos puede pasar que nosotros nos topemos con batallas, nos topemos con problemas que podamos resolver con nuestras fuerzas. Quizás algunas batallas sí las podamos ganar con nuestras fuerzas. Pero tarde o temprano nos va a llegar a cada uno de nosotros alguna batalla en donde vamos a sí o sí necesitar poner a Dios al frente. Si no ponemos a Dios al frente, vamos a perder esa batalla. Qué bueno que podamos ir, mientras no topemos con un problema muy grande, haciendo esa gimnasia de sea grande, sea chica la batalla, poner a Dios en el trono de cada una de mis batallas. Voy a entrar en el último punto en esta mañana y lo titulé ¿Ya es tu rey? Y es importante este punto porque puede que Dios no esté en el trono de tu vida porque nunca lo conociste. Puede ser que esta es la primera vez que venís a una iglesia, o puede ser que venís hace mucho pero que nunca hayas aceptado al Señor como Salvador. Si estás en esta situación, si este es tu caso, tengo que decirte que el futuro que te espera es malo, es complicado, es doloroso. La palabra nos enseña que todos nosotros somos pecadores, que ese pecado trae muerte en nuestra vida, trae separación de Dios. Y que nos espera llegar al final de nuestra vida y después de eso, la condenación eterna. Entonces, el futuro, si no has aceptado al Señor, es desolado, es triste. Pero así como hay malas noticias, está la buena noticia de que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y solamente se requiere de nosotros un paso de fe, creer en que Jesús murió por mis pecados y resucitó, aceptarle como Salvador y pedirle que limpie mi corazón. Haciendo ese paso de fe, creyendo de corazón, estamos salvándonos de la condenación eterna. Tomando esta decisión, no solamente que vas a ser salvo, no solamente que no vas a sufrir la condenación, sino que este nuevo rey que vas a sentar en el trono de tu vida va a transformar tu vida, la va a transformar para bien. Vas a poder depositar todas tus cargas, todas tus batallas, todos tus problemas en él. En la vida de un hijo de Dios, los problemas no desaparecen. Todos los hijos de Dios seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo dificultades, seguimos sufriendo. Pero lo que sí cambia cuando sentamos a Dios en el trono es que es Él quien controla esos problemas, es Él quien nos da la victoria. Si vos querés aceptar al Señor como Salvador, te pido por favor que en esta mañana no te vayas, que si te animás puedas hablar conmigo al finalizar la reunión, o que puedas hablar con quien te invitó o con quien tengas confianza y que puedas dar este paso de fe, que te animes a dar este paso de fe. Cada uno de los hijos de Dios que estamos acá te podemos garantizar que vale la pena, que es lo mejor que nos pasó. Es un paso de valentía, es un paso de fe, pero es lo mejor que te va a pasar en la vida. Para finalizar, es muy probable que todo lo que hemos escuchado esta mañana, todo lo que hemos visto en esta mañana, no sea ninguna novedad, pero sí espero que te haya servido como a mí para que puedas reflexionar quién es verdaderamente el Rey en cada una de las áreas de tu vida. Quiero proponerte, y también quiero hacerlo yo, de examinar nuestra vida y que podamos ver esos lugares que han sido invadidos por otros reyes y que podamos limpiar esos tronos y que podamos sentar a Dios nuevamente en ese trono. Esa va a ser la mejor manera. De esa manera vamos a tener una vida de victoria. De esa manera vamos a tener una vida acorde a lo que el Señor quiere. Dice el Salmo 93. Se los voy a leer en otra versión. Dice: el Señor es Rey. Se ha revestido de majestad. De majestad se ha revestido y se ha armado con poder. Ha establecido el mundo con firmeza. No lo sacudirán. Tu trono desde el principio se estableció y tú
desde siempre has existido. Los poderosos océanos braman, Señor. Los poderosos océanos braman como truenos. Los poderosos océanos braman cuando sus olas se rompen en la playa. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Tus reales decretos no cambian. La santidad, Señor, es lo que hace a tu reino diferente. Y leí este salmo y digo, qué lindo, qué reconfortante, qué bueno que es saber que ese es el Rey al que le estoy otorgando el poder de mi vida.